Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo ponerle contraseña a una memoria USB, a un pendrive, a un disco duro, lo que quieras, bueno, lo que quieras de, podría decirse de almacenamiento, ya que no le puedes poner contraseña a un mouse. Pero bueno, le vamos a poner contraseña a una memoria USB o a un disco duro extraíble, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro panel de control. Escribimos panel de control dándole la tecla de Windows, panel de control, aquí está, le damos. Y ahora donde nos tenemos que ir es a la barra de búsqueda y ponerle BitLocker. Aquí está, se llama, bueno, es cifrado de unidad BitLocker. Le damos aquí y aquí nos van a aparecer todas las memorias o todos los discos duros que tengamos puestos en nuestra computadora. Me aparece mi disco duro, que es que le puedo activar el BitLocker, le puedo poner contraseña para que no pueda acceder. Y aquí está una memoria USB que acabo de conectar. Vamos a abrir el explorador. Es el chiquito que está. Es esta. Como ven, es de 28 GB y está vacía. Les recomiendo que hagan este proceso cuando su memoria está vacía o que sus archivos lo pasen a una carpeta en la computadora y después los vuelvan a pasar a la memoria, ya que si tienen muchos archivos el proceso de cifrado o de contraseña va a tardar un poco más, y en cuanto está vacía pues tarda casi nada, creo que son 10 segundos. Pero bueno, le vamos a dar aquí activar BitLocker y dice iniciando BitLocker, no quites la unidad mientras se hace la cifración de archivos, ¿ok? Aquí podemos usar dos maneras de desbloquear la USB. Una sería por una contraseña y la otra por una tarjeta inteligente que desbloquearía la unidad. Las tarjetas inteligentes son como las tipo credenciales que te dan en tu país o en tu nacionalidad, pero pues son inteligentes. Estas tarjetas se pueden comprar en Mercado Libre, en eBay, en distintos lugares. Donde yo me encuentro no las he visto así que se vendan tan seguido o tan frecuentemente, pero pues las puedes conseguir en esos lugares. Yo siempre utilizo la de una contraseña y bueno, pues vamos a poner la contraseña. La contraseña debe de ser igual a la de arriba, así que no se equivoquen. Hasta aquí la confirmamos y le damos en siguiente, ok. Ya después de esto empezará a guardar una copia de tu contraseña. Aquí puedes decir que la quieres guardar en tu cuenta de Microsoft o en un archivo. Yo siempre doy en mi cuenta de Microsoft, ya que mi archivo se sube a la nube y si algún día no me acuerdo de mi contraseña, pues simplemente descargo el archivo y veo qué contraseña es la que yo le puse. Aquí esperamos. Bueno, aquí sí dice que no se puede guardar en la cuenta, pues lo guardamos en un archivo. Se guarda en un archivo de texto. Y lo voy a dejar en el escritorio aquí. Clave de recuperación, aquí está, lo vamos a guardar. Ya se creó el archivo, dice se guardó la clave de recuperación y le damos en donde dice siguiente. Aquí pues será cuestión de ustedes seleccionar la que más se les adapte. Cifrar solo espacio en disco duro, que es mejor y más rápido para unidades, o cifrar la unidad entera, que sería más lento pero mejor para unidades PCs que se encuentran en uso. Yo siempre pongo la primera, pero pues aquí es como ustedes quieran. Le damos siguiente e iniciar cifrado. Como les digo, mi memoria no tiene casi nada de archivos en su interior, por lo que el proceso de cifrado va a ser un poco más rápido. Ahorita, como ven, ya lleva el 10.2% y si tuviera archivos empezaría desde cero. Bueno, como ven, aquí ya acabó, dice se completó el cifrado de la unidad C. Y bueno, pues podemos, bueno, ahorita les voy a enseñar esto. Voy a quitar mi memoria. Vamos a abrir esto atrás. Vamos a ponerlo aquí. Voy a quitar mi memoria, es más, la voy a expulsar desde aquí. Como ven, ahorita ya aparece un candadito con una llave que ya está abierto. Pero al momento de nosotros sacar la memoria y volverla a meter, nos va a pedir una contraseña o nos va a dar... en algunas computadoras puede que nos dé error, pero no se espanten. Simplemente van al administrador a su carpeta esta. Vamos a ir a su memoria y les va a pedir a fuerzas una contraseña. La contraseña es la que ustedes le pusieron cuando la configuramos. Ahorita la voy a quitar y la voy a volver a insertar. En este momento pues aquí como ven me aparece un disco, bueno, mi memoria con un
candado dorado y una llave, y en la parte superior derecha me aparecía un mensaje que decía desbloquear la unidad. Si nosotros le damos 2 clics, a fuerza nos pide la contraseña para entrar a los archivos, que esto pues es bastante eficiente y útil cuando tú cuentas con archivos de alguna empresa o alguna, pues podría decirse, de algún lugar donde tú trabajas. Estos archivos son importantes y no puedes tener, bueno, no cualquier persona puede tener acceso a ellos, por lo que puedes cifrar tu memoria, y si te la roban o si la pierdes, no habría pérdidas para la empresa, porque pues los archivos están protegidos. Aquí simplemente ponemos la contraseña que nosotros habíamos configurado, la voy a poner 0 y le damos enter. De esta manera pues nos abriría el candadito y podremos ingresar ya archivos. Podemos poner y se empezará a copiar. Las demás funciones de nuestra memoria siguen estando pues normales, la de copiar archivos, cortar, pegar, sigue estando normal. Ahora les voy a enseñar una cosita que es con el cifrado de BitLocker. Otra vez estamos en esta pantallita. Aquí podemos ponerle una opción que dice activar desbloqueo automático. El desbloqueo automático simplemente nada más es para el equipo donde tú lo configures. Si estoy ahorita en mi computadora y activo que dice desbloqueo automático, cuando yo meta mi memoria no me va a pedir contraseña, pero solo en el equipo que tú lo configures. Vamos a activarlo. Esperamos un poquito. Y bueno, ahorita ya me hice desactivar desbloqueo automático, es porque ya está activado. Ahora voy a cerrar esto. Voy a expulsar mi memoria otra vez, y al momento de insertarla ya no me debe de pedir contraseña porque ya le puse el desbloqueo automático en esta computadora. Vamos a retirar la memoria y vamos a insertarla de nuevo. Al momento de insertarla simplemente me va a abrir, o puede que no me abra, pero vamos a abrir los archivos. Ya no me pide la contraseña, simplemente me aparece el disco, la memoria con el candadito pues abierto. Pero solo les digo, esto es solo para algunas computadoras o para las computadoras que tú configures con esta opción. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a mi canal, ya que estaré subiendo contenido más frecuentemente. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita, si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.